Toda la humanidad hablaba un solo idioma y empleaba las mismas palabras. Surgidos de las aguas del diluvio, los descendientes de Noé se habían multiplicado, llenando la tierra con una nueva promesa de vida. Viajando desde el oriente, encontraron una vasta llanura en la tierra de Sinar, un lugar fértil y acogedor, y decidieron establecerse allí. Era un mundo unido, una sola familia global con un solo corazón y una sola voz. La comunicación era perfecta, instantánea. No existían barreras, ni malentendidos, solo una corriente ininterrumpida de pensamiento compartido que fluía entre ellos como un río caudaloso. Esta unidad, que podría haber sido su mayor bendición, se convirtió en el fértil suelo donde germinó una ambición sin precedentes. Se dijeron unos a otros: «Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego». Y así lo hicieron. El ladrillo les sirvió de piedra, y el asfalto de mezcla. La tecnología y la innovación estaban a su servicio. Aprendieron a dominar los elementos, a transformar el barro en roca, a crear materiales que desafiaran el tiempo. Había en ellos un ingenio admirable, una capacidad de cooperación que les permitía soñar con lo imposible. Su propósito resonaba en cada golpe de martillo, en cada ladrillo puesto con precisión. Entonces, con la confianza nacida de su éxito inicial, proclamaron su gran proyecto, su desafío al cosmos. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Así nos haremos un nombre famoso y no seremos dispersados sobre la faz de toda la tierra. No era simplemente un hogar lo que buscaban construir. Era un monumento a su propia gloria, un faro de su poder. La ciudad sería el centro de su civilización, pero la torre sería el símbolo de su divinidad autoproclamada. Querían tocar el cielo, no para acercarse a Dios en humildad, sino para alcanzarlo en igualdad, para demostrar que el hombre, por su propia fuerza y unidad, podía trascender sus límites terrenales. La construcción comenzó con un fervor casi religioso. Miles de manos trabajaban en perfecta sincronía. El sonido de la obra era una sinfonía de ambición. El raspar de las palas, el crujir de las poleas, el murmullo constante de una multitud que hablaba un único lenguaje de orgullo. La torre crecía día a día, una aguja de arcilla y asfalto que se alzaba desafiante contra el horizonte. Desde lejos, parecía un dedo acusador apuntando al cielo, una declaración de independencia de su creador. Los hombres se maravillaban de su propia obra. Se sentían invencibles, los arquitectos de su propio destino. El nombre que querían hacerse famoso no era el de Dios, sino el suyo propio. Buscaban la inmortalidad en los ladrillos, la seguridad en la altura y la unidad en la rebelión. La soberbia era el verdadero cimiento de aquella estructura colosal, una soberbia que se elevaba mucho más rápido que la propia torre. Pero entonces, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Desde la eternidad observó el pináculo de la arrogancia humana. No descendió con ira destructora, sino con una sabiduría infinita. Vio su unidad, su ingenio, y entendió el peligro que representaba. Y dijo el Señor: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer». Dios no vio una simple construcción, sino el corazón del hombre desviado. Vio una humanidad que, unida en el orgullo, se dirigía hacia una autodestrucción espiritual, creyendo que su poder colectivo era ilimitado y que no necesitaban a su Creador. En ese momento, la intervención divina no fue un castigo, sino un acto de misericordia disfrazado de juicio. El Señor dijo: «Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero». Y en un instante, el universo sonoro de Sinar se fracturó. El idioma único, aquel río de comunicación perfecta, se rompió en 1000 afluentes inconexos. La voz que daba una orden ya no era comprendida. La palabra que pedía un ladrillo recibía a cambio una mirada de confusión. El arquitecto gesticulaba, frustrado,
pero sus planos se habían vuelto ininteligibles. El murmullo constante de cooperación se transformó en un estruendo de balbuceos, un caos de sonidos extraños y ajenos. La unidad se hizo añicos. El trabajo se detuvo abruptamente. Las manos que antes colaboraban, ahora se apartaban con desconfianza. La sospecha reemplazó a la camaradería. El amigo se convirtió en extranjero. La frustración creció hasta convertirse en ira, y los grupos que aún podían entenderse entre sí se agruparon, mirando con recelo a los demás. La gran sinfonía de la construcción se silenció, reemplazada por el murmullo discordante de la división. La torre, que había sido el símbolo de su unidad y orgullo, ahora se erigía como un monumento a su fracaso, a su comunicación rota. Quedó inconclusa, a medio camino entre la tierra y el cielo, un esqueleto de ambición abandonado en la llanura. Desde allí, el Señor los esparció sobre la faz de toda la tierra. La humanidad, que tanto temía ser dispersada, vio su peor temor hecho realidad precisamente por el método que usó para evitarlo. Se vieron forzados a abandonar su ciudad y su torre, y a caminar en direcciones opuestas, llevando consigo sus nuevas y extrañas lenguas. Cada grupo se llevó un fragmento del idioma original, una herida en la memoria colectiva. La gran familia humana se dividió en naciones, tribus y pueblos, destinados a vagar y a poblar el mundo, pero ahora separados por las barreras invisibles del lenguaje. Esta historia nos invita a una profunda reflexión sobre el orgullo. ¿Qué es el orgullo sino la confianza desmedida en nuestras propias capacidades, la creencia de que podemos alcanzar la grandeza sin reconocer una fuente superior a nosotros mismos? Los constructores de Babel tenían talento, unidad y determinación, cualidades admirables. Su error no fue construir, sino la intención detrás de la construcción: hacernos un nombre. Buscaron la gloria para sí mismos, intentando usurpar el lugar que solo pertenece a Dios. Nos enseña que existen límites para el hombre. Podemos construir grandes ciudades, desarrollar tecnologías asombrosas y alcanzar las estrellas. Pero cuando nuestro propósito es glorificarnos a nosotros mismos y desafiar a Dios, estamos construyendo sobre cimientos de arena. La verdadera grandeza no se encuentra en la altura de nuestras torres, sino en la profundidad de nuestra humildad. La torre quedó inconclusa y la ciudad recibió un nuevo nombre. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Así, Babel se convirtió en el origen simbólico de nuestra diversidad de lenguas y culturas. Lo que comenzó como un juicio se transformó con el tiempo en un tapiz de increíble riqueza. Cada idioma, cada cultura, es un hilo único en el gran tejido de la humanidad. Sin embargo, Babel también es un recuerdo eterno de nuestra fragilidad y de nuestra tendencia a confiar en nuestras propias fuerzas. Es la advertencia perpetua de que el orgullo del hombre, por más alto que construya, nunca podrá superar el poder y la soberanía de Dios. La lección final no es dejar de construir, sino construir con el propósito correcto, no para hacernos un nombre, sino para glorificar a aquel que nos dio el aliento, la inteligencia y la capacidad de soñar, recordándonos siempre que nuestra dependencia debe estar en Él, y no en la soberbia de nuestro propio corazón.